Domingo de Guzmán, muerte en Bolonia. A finales de julio de 1221, Fray Domingo llegó exhausto a Bolonia. Pero a pesar de la fatiga, se quedó casi toda la noche conversando con algunos de sus frailes sobre la situación de la orden. El prior del convento, Fray Ventura de Verona, le rogó que se fuera a descansar y que no se levantara por la noche a maitines. No accedió a la sugerencia y se fue a la iglesia a orar y a continuación asistió a maitines. Pero después comunicó al prior que le dolía la cabeza. Desde entonces comenzó a debilitarse. Postrado por la enfermedad en un jergón, por su negativa a acostarse en un lecho, hacía llamar a los hermanos novicios y les consolaba y exhortaba al bien, con dulces palabras y semblante alegre. Debido al calor que hacía en el convento, lo trasladaron al monasterio de Santa María del Monte, en una colina. A la vista de su agravamiento, el 6 de agosto pidió que llamaran al prior, Fray Ventura, el cual subió desde el convento al monasterio con cerca de 20 frailes, administrándole la unción de enfermos. Pero antes pidió confesarse con el propio prior Fray Ventura, a quien después de confesarse confió este secreto. Nuestro Señor me ha concedido la gracia de no marchar, la gracia bautismal. Ante este secreto revelado, Fray Domingo vio en esta confidencia algo que se salía de la virtud de la humildad, por lo que pidió perdón nuevamente. Los frailes que se habían mantenido con Fray Domingo informaron al prior que el monje que regentaba el monasterio había manifestado que si Domingo moría allí, no permitiría que lo trasladaran a otra parte, sino que lo haría sepultar en su iglesia. Esto le fue comunicado a Fray Domingo, el cual manifestó: Lejos de mí que yo sea sepultado en otro lugar que bajo los pies de mis frailes. Llevadme para que muera en aquella viña, y así podáis sepultarme en nuestra iglesia. Ante ello, los frailes lo tomaron consigo
y lo llevaron de nuevo al convento de San Nicolás. Como por su pobreza extrema, Fray Domingo no tenía ni siquiera celda propia. Lo llevaron a la celda del prior Fray Ventura. Todos los frailes estaban junto a Domingo, que les pedía que no lloraran por él, repitiéndoles con voz dulce y serena: «Os seré más útil en el cielo que lo fui en la tierra». En sus últimos momentos, Fray Domingo, elevando los ojos y las manos al cielo, exclamó: «Padre Santo, con gran placer he perseverado en el cumplimiento de tu voluntad, y he guardado y conservado a los que me diste. Yo te los recomiendo, consérvalos y custódialos». Cuando el propio enfermo lo pidió, comenzaron la recomendación del alma. Murió durante la misma, al llegar a las palabras: «Venid santos de Dios, corred ángeles del Señor, recibid su alma para presentarla al Altísimo». Era el 6 de agosto, hacia las 12 del mediodía del año 1221. Las palabras de Domingo sobre la promesa que hizo a sus hijos en el momento supremo y solemne de partir hacia las moradas eternas: «Os seré más útil en el cielo que lo fui en la tierra», las han inmortalizado sus hijos, quienes a la hora de la muerte se reúnen junto al lecho de muerte de cada hermano y hermana para cantar la salve a la Madre de Dios y el canto: «Oh esperanza que nos distes cuando estabas para morir». «12 años después del cruce de fronteras de Domingo a la eternidad, sucedió lo inesperado. Dentro de la asamblea del capítulo general, presidido por el maestro de la orden, Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo en el gobierno de la misma, el Papa Gregorio IX, gran amigo de Domingo y conocedor de su santidad, dentro de la misma asamblea se llevó a cabo la traslación de su cuerpo a un sarcófago de mármol. Pero antes de entrar en los pormenores y detalles de este hecho que se llevó a cabo el día 24 de mayo de 1233, vamos a adentrarnos en una breve reflexión sobre el olfato que, aunque pueda parecer extraño, jugó un papel tan destacado e importante en este hecho, que no se puede prescindir de él en lo que respecta a la traslación del cuerpo de Santo Domingo. La santidad es como un perfume exquisito que se huele, se espante, se olfatea, incluso de lejos. La virtud de los santos posee y tiene el poder de transmitir el buen olor de Cristo. Desde siempre, al sentido del olfato se le ha atribuido en relación con lo divino. Es una tradición muy antigua, hay quien la pone incluso anterior al cristianismo, cuando todavía se sentía la maravillosa carnalidad de la vida divina. En la Biblia encontramos páginas bellísimas con relación al olfato, a perfumes y aromas. El mismo jardín cantado por el Cantar de los Cantares expresa esta realidad. Hablar, pues, con relación a Santo Domingo de Guzmán, lo que sucedió el día de la traslación de su cuerpo a un lugar más digno, es decir, más a la altura de su santidad, nos lleva a relacionar este hecho
con fragancias y aromas. Escuchemos el relato que nos narra al respecto Jordán de Sajonia, testigo presencial del hecho admirable en una carta que escribió a sus hermanos dominicos. A los amados frailes de la Orden de Predicadores, en el directo Hijo de Dios, Fray Jordán, humilde maestro y siervo de la misma orden, salud y gozos sempiternos. Después de la muerte de Santo Domingo, aumentando los milagros y no pudiéndose ocultar su santidad por más tiempo, la devoción de los fieles consideró decoroso trasladar con reverencia su cuerpo, que se hallaba depositado en un lugar humilde, a otro más noble. Llegó pues el célebre día de la traslación de este doctor eximio. Concurre el venerable arzobispo de Rávena y una multitud de obispos y prelados. Afluye la devoción de una muchedumbre incontable de diversas regiones. Vienen tropas armadas de ciudadanos de Bolonia para evitar que les quitasen el santísimo cuerpo. Los frailes están angustiados y pálidos y oran tímidos, temiendo donde no había que temer, que el cuerpo de Santo Domingo, que tanto tiempo habían estado expuesto a la inclemencia de las lluvias y los calores, enterrado en un normal sepulcro, como un cadáver cualquiera, al descubrirse, apareciese lleno de gusanos, despidiendo un hedor repulsivo. No sabiendo qué hacer, no les quedó otro consuelo que encomendarse enteramente a Dios. Llegase la piadosa devoción de los obispos, llegase otros con los instrumentos idóneos, levantase la piedra unida con fuerte argamasa al sepulcro, bajo la cual aparece una caja de madera metida entre tierra, como el venerable pontífice Gregorio, siendo obispo de Ostia, le había colocado. Había en la parte superior de la caja un pequeño agujero, y apenas se levantó la losa, comenzó a exhalarse a través de él un perfume maravilloso, cuya fragancia pasmó a todos los presentes sin conocer su origen. Quedó de manifiesto su cuerpo virginal, que había permanecido incorrupto. El olor no sólo se hallaba en los huesos, sino también en la tierra, que después fue llevada a regiones lejanas, reteniendo este olor por largo tiempo. En las manos de los frailes, que habían tocado algunas de aquellas cosas, se adhirió de tal modo que, aunque se les lavaran, ofrecían prueba de la fragancia durante muchos días. Mucha gente del pueblo que se había apresurado a ir, atraídos por el admirable perfume, recibieron el beneficio de la salud. Este, pues, recibió la bendición del Señor. Le hizo justicia el Dios de la salvación. Pocos días después de la finalización del capítulo general, una delegación compuesta por representantes episcopales y del clero, de los raíles, de las autoridades civiles y ciudadanos y de la Universidad de Bolonia, llegó a Roma para pedir al Papa la apertura de la causa de canonización de Santo Domingo, de cuya muerte se cumplían 12 años. Gregorio IX hizo los preceptivos nombramientos de comisarios encuestadores y notificó la introducción del proceso, precediéndose en conformidad con la legislación al efecto. El Papa Gregorio IX decidió inscribirlo en el catálogo de los santos en Reiti el 3 de julio de 1234.